Muchas gracias, Chantal Aguilar. Preocupación en los mercados bursátiles, miedo a que se pueda instalar la recesión económica en los Estados Unidos. Y todo eso con un denominador común, que son las medidas, los anuncios, la manera zigzagueante que está gobernando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, hoy subió los aranceles para Canadá, sobre todo de aluminio, a un 50%. Es decir, una sacudida real en lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y el viejo orden mundial, como lo hemos conocido, feneció el pasado 20 de enero. Para comprender estas medidas, lo que está haciendo el presidente Donald Trump, hemos invitado al académico de la Universidad de Chile, del Instituto de Estudios Internacionales, Gilberto Aranda. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está, Olivardo? ¿Bien? Muy bien. Revolcón en los mercados bursátiles. Dos cosas. La economía y los mercados bursátiles no están acompañando al presidente Donald Trump. ¿Es así? Es que hay mucha incertidumbre. Yo comparto que hay una gran duda respecto al viejo orden. Pareciera efectivamente que el viejo orden internacional quedó atrás el último 20 de enero. Vamos a ver si es tan así. Pero mientras tanto, haberle impostado tanta incertidumbre, amenazar varias veces con alzas arancelarias a sus socios comerciales con los cuales tiene un tratado de libre comercio, y a partir de aquello decir, bueno, te detengo los aranceles si vas a hacer esto otro, te doy 30 días más, una forma de conducción que por supuesto desata incertidumbre en los mercados y que ya se colocan nerviosos. Las noticias provenientes de Canadá que nos da cuenta, primero que Canadá dice 25% de electricidad que suministran de la electricidad. Al mismo tiempo Estados Unidos, Trump dice, bueno, pero entonces en ese caso le subo ya el 50% el aluminio y otros metales. Todo eso causa un ruido que los mercados bursátiles no se lo toman bien. Uno dice, bueno, ¿será los mercados y la economía el muro de contención de estas profundas transformaciones que está emprendiendo Donald Trump? Bueno, quizás en algún momento Donald Trump, a pesar de todo lo que se ha dicho, tiene una dosis también de pragmatismo. Yo creo que, sin lugar a dudas, tiene formas de actuar nacionalistas y está acompañado de un buró nacionalista, si queremos decirlo, es proteccionista en muchas de sus medidas. Podemos ir adjetivando, pero sin lugar a dudas, la promesa de la economía es bien importante, y él dijo que iba a mejorar una economía que evidentemente tuvo zigzagueo en la anterior administración. Por lo tanto, yo creo que todavía tiene un tiempo para aguantar, pero vamos a preguntarnos cuál va a ser ese tiempo. Si entramos en una espiral de recesión o en otro tipo de fatiga económica, evidentemente eso va a significar que quizás tiene que pensar mejor. Por el momento, ya varias veces como han sido varias amenazas a México, a Canadá, pues la verdad en algún momento iban a reaccionar mal los mercados. En tanto nosotros estamos conversando acá, están reunidos en Arabia Saudita los equipos de Estados Unidos y de Ucrania. Fue el propio presidente Zelensky. ¿Qué podríamos esperar al final de esa reunión? Bueno, este es ya un tema geopolítico que por supuesto están todos conectados. Después de lo que vimos en la Casa Blanca, en el Salón Oval con Zelensky, evidentemente Estados Unidos está decidido, y Trump, su equipo, está decidido a llegar a la paz, cueste lo que cueste. Si esto significa que muchos de los elementos por los cuales se acompañó a Ucrania en su lucha contra una invasión, si es necesario cederlos, pues eso se va a hacer. Desde luego, de alcanzarse una paz rápidamente, ya no fue en 48 horas, ¿verdad? Como nos dijeron en propaganda, pero puede ser en un tiempo todavía, yo pienso, unas semanas o meses podemos ver cristalizar aquello. Si eso ocurre, a mí me parece que ya nos han dicho bien claramente que están dispuestos a dejar a la Ucrania fuera de la OTAN, cosa que en Europa no quieren, ni Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, pero también dentro de la idea de Europa, y ciertamente los demás países también quieren que Ucrania sea parte de la OTAN, pero Estados Unidos está dispuesto a cederlo. Y una cuestión más importante, incluso está dispuesto a ceder algunos de los territorios que fueron invadidos por Rusia para dar garantías. A mí me parece que la paz va a tener un precio muy alto si es tan rápida. Yo sé que está muriendo gente y hay que pararlo, pero yo creo que sería importante demorarse un poco más y llegar a una paz que sea menos inestable, porque si no vamos a tener apenas una pausa. Antes de introducirnos de lleno a lo que es la doctrina Trump, con lo que uno podría denominar la doctrina Trump, Gilberto, contextualizar lo siguiente. Yo no recuerdo un presidente de los Estados Unidos que haya tomado la velocidad y que esté gobernando con actos ejecutivos, no legislativos, por supuesto, pura orden judicial. ¿Qué significan estos 51 días de gobierno de Trump? Bueno, primero que todo decir que incluso en los manuales anteriores de la primera administración de Trump habían algunos teóricos que hablaban de antidoctrina, es decir,
no era realmente una doctrina, sino que era respuestas, una sumatoria de respuestas a cada uno de los desafíos que se iban emplazando. En este contexto, a mí me parece que lo que tenemos hasta el momento es un vértigo que llena de preguntas e incertidumbres que evidentemente para los mercados no es nada positivo. Esto va a resentir a América Latina y también a Chile como parte de América Latina, y desde luego él está muy atento. Yo tengo la impresión que él cree que puede aguantar. Él salió elegido por el voto popular, no lo vamos a desconocer, ganó todo. Ganó la elección de electores y ganó la elección del voto popular, todas. Y ambas cámaras del Congreso. Pero él está confiado que se le ha dado un cheque, pero los cheques también tienen un momento en que expiran. Así que hay que mirarlo. Estas órdenes ejecutivas, que han sido históricas, esta cantidad también tiene un ritmo que no lo habíamos visto antes, y esto significa que la última barrera de contención es precisamente la Corte Suprema, que en un par de casos ha fallado, a pesar de ser conservadora, en contra. Pero también hay que decir que el cariz de la Corte Suprema, modelada en su anterior administración, es más próxima a su idea. Vaivenes, volatilidad, zigzagueante, imprevisibilidad. Eso podría ser objetivos calificativos para estos primeros 51 días de Trump. Vértigo e impredecible. Yo acompañaría a esas dos. Vértigo e impredecible. Y precisamente como usted dijo al empezar esta charla, hay que explicarles que ese sistema internacional que llevó a Estados Unidos al pic de su poder, nunca Estados Unidos fue tan grande como cuando este sistema internacional se instaló en el año entre el 45 y los 50, esos primeros años. Nunca Estados Unidos ha vuelto a tener una economía tan pujante, a tener un papel de liderazgo tan reconocido, nunca. Por eso el movimiento MAGA, hacer grande a Estados Unidos otra vez, dice una mentira y una verdad, media verdad es media mentira. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ser más grande que nunca? Eso lo hizo con este sistema internacional. Y lo que está intentando hacer Estados Unidos es subvertir ese orden para fundar uno nuevo. ¿Con quiénes? ¿Será con Rusia? ¿Será con China? ¿Tal vez India? ¿Y qué hacemos el resto? Esas son preguntas, incertidumbres. Por supuesto. Entonces, para meternos en eso, vamos a ir a ver este paradigma, este cambio de paradigma que está acometiendo Donald Trump. Y hoy, si uno hace un listado de las potencias mundiales, nos vamos a apoyar aquí en unas gráficas, uno dice bien, el listado, el ranking de estos tiempos es Estados Unidos, primer lugar, China, Alemania, Japón, Corea del Sur, India, Reino Unido, Francia y Rusia. Esta fue la categoría, el ranking, la colocación que recibe Donald Trump. Pero él quiere una cosa en donde su objetivo principal es China, acá. Entonces uno dice, bueno, no quiere que llegue a ser superpotencia, la quiere contener. ¿Qué es lo que él va a buscar respecto a China en esta doctrina de Trump? Pues bien, vamos a hablar también desde todavía tenemos incertezas. Pero fíjense que acabamos de decir que está usando algo que se hizo antes, que es, ya que tengo a alguien tan próximo a mi liderazgo, hablo con otro, con su aliado más próximo, en ese sentido con Rusia, para horadar esa alianza, para de alguna manera carcomer esa alianza. Eso se hizo en los años 70, solamente con los actores invertidos. En esa época era la Unión Soviética, no Rusia, ¿verdad? El gran desafío geoestratégico. ¿Y con quién habló en los 70 Estados Unidos? Con China. Entonces esa fue la variante Kissinger de política exterior. Esto es parecido, hay que verlo, pero es una conversación esta vez no con China sino con Rusia para de alguna manera, yo no diría dividir, pero agrietar esa alianza. Ahora, bien breve decir, en esa época lo que se buscaba Kissinger era de alguna manera adaptarse a un nuevo sistema internacional. Ahora lo que se trata de hacer es subvertir ese viejo orden. Ahí entonces uno comienza a entender ¿por qué Donald Trump tiene una urgencia? ¿Y por qué va a congraciarse con Rusia? Quizás en esa propuesta le es más servicial. Putin, si uno mira, lo siguiente. Le presentaron unos estudios a Donald Trump que decía que PIB por per cápita hacía que para este año China pasaba a los Estados Unidos. Y esta es una novedad. ¿Es eso lo que él quiere, que no se materialice efectivamente este salto de China al primer lugar, Gilberto? Definitivamente. Ahora la competencia es cerrada y si uno lo mira en los últimos 50 años uno ve el ascenso de un actor y el descenso o declive más bien de otro. Pero se puede ralentizar ese descenso. Yo creo que está apostando a eso, a detener ese crecimiento económico, sobre todo chino, a través de una conversación con Rusia íntima. Pero esa conversación rusa significa concesiones en Ucrania.
Y eso también significa descuidar lo que era Occidente tradicionalmente, descuidar las relaciones con países como Alemania. Japón no es parte de Occidente culturalmente, pero es parte de esa economía de la G7, capitalista. Todos esos países que hoy día, cuyas relaciones no es que se corten, pero están relativizados. ¿En pos de qué? De ese diálogo, de esa charla con Rusia. Si uno mira en detalle, le hace zoom a las potencias económicas, se da cuenta de lo siguiente, y es que India, Japón, Indonesia y China, por supuesto, son potencias ubicadas en Asia, ¿no? Sí, aunque claro, Japón tiene toda una historia de desencuentro muy importante con China, y Indonesia también tiene algunos temas. Entonces, por cierto, esto se llama divide para reinar. Esto sí que es antiguo, traspasa incluso el sistema internacional antiguo, ¿no? Se intenta dividir para seguir siendo el número uno. Me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la gráfica, la manera galopante, la velocidad de crecimiento que viene Indonesia. Uno no la incorporaba. Es impresionante, y eso hace también algo que hemos hablado acá, ¿no? Uno lo puede ver incluso en los usuarios del canal de Panamá, donde los países, Chile estaba en algún momento, era el cuarto, tercero, ya está como en el quinto lugar, porque ahora hay varios países, además de China, después de China, en tercer y cuarto lugar, que son precisamente de Asia. Lo que ocurre es que geopolíticamente, geoeconómicamente más bien, el Asia-Pacífico es la zona neurálgica de crecimiento del mundo. Y muchos pensaban que lo que había, la política de Estados Unidos era, de alguna manera, sentar liderazgo en esa zona. Pero China se ha adelantado de una manera enorme, y ahora lo que está intentando Trump es retomar o no perder ese liderazgo. Estamos haciendo lección, estamos analizando la doctrina Trump y nos estamos apoyando junto al destacado académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, don Gilberto Aranda. En la siguiente gráfica, aquí está, las palancas de Donald Trump. A ver, ¿qué hemos observado, Gilberto? Que es un sistema que él aplica transaccional. Me das, yo te doy algo, pero tú me das. Aquí hay una transacción de por medio. Una transacción que muchas veces con amenazas, ¿eh? Yo diría que esto se llama... Más zanahoria que garrote, dirías tú. Sí. O sea, es no, una más mezcla, garrote que zanahoria, a la inversa. Más garrote que zanahoria. Sí, yo diría que muchas veces lo dice de manera o insultando o amenazando, lo que se llama un poder más bien duro. Mira, hablemos directamente. Fíjense que hay muchos envíos especiales. El multilateralismo queda de lado, y ya tenemos 9 o 10 envíos especiales por región para hablar directamente y bilateralmente. Estados Unidos genera, por lo común, es el más grande, es una relación asimétrica, y que ofrece algo, a veces con presiones, a veces diciendo, mira, yo tengo más espalda, para que al final su apuesta salga ganadora. Y lo que se abandona es esto, el poder blando, eso. El poder duro, que es el poder o militar, o de amenaza de la fuerza, o de sanciones económicas, o de aranceles, ese es el poder duro. El otro, que es el poder blando, que es el poder de imitación, el de mostrarse como un arquetipo, como un modelo a seguir, cooperar internacionalmente, multilateralidad, eso parece estar quedando al lado, y eso sí es parte. Intimidación, lo que tú mencionabas, Gilberto, aranceles, ya estábamos hablando acerca de lo que le acaba de aplicar a Canadá y los que tiene congelado respecto a México, que está ahí en una incertidumbre. Un gobierno federal reducido, es una palanca que él se ha apoyado bastante, sobre todo, por ejemplo, de la USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional, le quitó los fondos, sacó los funcionarios, que era como el brazo conector con el mundo. Y ahí aparecen unas ligeras grietas también en lo que es el gobierno de Donald Trump, porque Marco Rubio, el secretario de Estado, si bien está de acuerdo en que hay que reducir el tamaño del Estado y también del Departamento de Estado, pues ha dicho que muchas decisiones que se toman por Elon Musk, su zar de la reducción, ¿no? Finalmente son detenidas por tribunales. Entonces ahí hay puntos de vista distintos. Quien ha dicho a través de un posteo, Rubio, es que el Departamento de Estado redujo todo lo que era la cooperación internacional, lo que decía la cooperación internacional de Estados Unidos, en un 83%. Esa cooperación era poder blando. Lo implementó Kennedy y fue continuado por demócratas y republicanos, que era una forma de cooperar para ganarse simpatías. Eso pues ha sido reducido en un 83%. Control a la frontera, control a la migración y una política exterior que uno diría intervencionista y no aislacionista, que fue la que marcó la primera presidencia. Aquí de un giro fundamental. Bueno, migración y frontera, estamos claros que es
es el tema crucial, estructural del discurso, podríamos. Es parte de la estructura del discurso, ¿no? El peligro está dentro y son los extranjeros que entraron. Ese es el que lo estoy diciendo de manera muy reducida, reduccionista, pero ese es un poco el discurso, eso es lo que nos fue a decir Europa, el vicepresidente, etcétera. Pero claro, si además de eso decimos que la política exterior está conectada con eso, la militarización de la política, estimados y estimadas, lo vamos a ver en México, precisamente por el tema de migración y narcotráfico. Y en política exterior, yo diría que si en los primeros 30 años del siglo XX vimos aislacionismo y al mismo tiempo aislacionismo en Europa e imperialismo en México, Centroamérica y el Caribe, ahora hay algo de eso. Yo trato de ver los discursos de Trump y dice, ¿en quién está pensando? McKinley, finales del siglo XIX, Roosevelt, principio del siglo XX, esta es la edad me parece que ese es el referente, y claramente eso significa presionar, amenazar, en algunos casos insultar, como a Canadá realmente los insultos de, no, ustedes van a ser Estado 51, se cansó de decirle a quien era, a Trudeau decirle que era el gobernador de Canadá. Y eso, ¿saben lo que significaba? Y lo vamos a tener que ver en otro análisis seguramente. Sí. El sesgo antiamericano despierta anticuerpos. Y el Partido Conservador, que hace un año tenía ganada la carrera, pues ahora ya está en entredicho. Quizás es un buen punto para más adelante analizarlo, y es que producto de esta intimidación, de estos aranceles, de estas sanciones que está aplicando Donald Trump, se vuelva a levantar, como lo ocurrió en los años 60 y 70, un sentimiento antiamericano. El sesgo antiamericano, sí. Tiene que ponerle mucha atención el presidente Donald Trump. Distinguido profesor don Gilberto Aranda, muchas gracias por ayudarnos a entender esta doctrina Trump que nos está dando mucho para analizar y mucho para comentar. Muy amable, muchas gracias, don Libardo, y buenas tardes. Así entonces nos hemos metido para poder entender una cosa muy relevante, y es que el adversario de hoy para Estados Unidos o para Donald Trump es China. Y si para ello se tiene que aliar con Vladimir Putin, lo va a hacer por una razón. La situación económica de Rusia es muy distinta, está muy deplorable respecto a cómo está el músculo económico chino. Así que vamos a seguir colocándole atención. Pero nos interesa mucho continuar analizando lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa. Cuando decimos que hay cambio del viejo orden, es porque el aliado tradicional de Estados Unidos lo fue Europa. Cuando hablamos de Europa, estamos diciendo Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España, ese conjunto de naciones. Sin embargo, Trump no cuenta para ellos y les ha dicho en reiteradas formas, tanto así que el rearme es una opción que se está barajando con mucha fuerza en Europa. Y de esto es precisamente lo que nos va a contar directamente desde Roma nuestra corresponsal Mariana Díaz, a quien saludamos y la vinculamos aquí a El Mundo Hoy. Buenas tardes, Mariana. Hola, buenas tardes. Así es. Aumentar la ayuda a Ucrania y protegerse de futuras agresiones bélicas. Estos son los objetivos del plan de rearme de 800.000 millones de euros que acordaron los países miembros de la Unión Europea. Gracias a una serie de medidas, las naciones europeas podrán obtener préstamos con deuda común para la compra de armamento y además podrán endeudarse sin que eso los penalice. El viejo continente intenta responder así al presidente estadounidense Donald Trump, que exige un mayor gasto en defensa de los países europeos y de los miembros de la OTAN. Europa además ya comprendió muy bien que cuando se llegue a un acuerdo para acabar con la guerra en Ucrania, será la Unión Europea la que tendrá que garantizar en primera línea la protección de Kiev para que no vuelva a ser atacada. El plan de rearme europeo se va a llevar a cabo en 4 años para incrementar la capacidad militar del continente. Hay una enorme presión sobre todos los Estados miembros para que aumenten su gasto en defensa y para que se produzca literalmente un aumento en la inversión en defensa. Por eso, el plan de rearme con los 5 elementos fue muy bien recibido por todos los líderes. Tengo plena confianza en que se utilizará. Una de las medidas estrella del plan de rearme
son los préstamos de 150.000 millones de euros en 10 años para proporcionar a los Estados miembros créditos respaldados por el presupuesto comunitario de hasta justamente 150.000 millones, y también la cláusula de escape, es decir, un mecanismo con el que se permite a un país miembro de la Unión Europea saltarse las reglas fiscales que impone el organismo comunitario para que la inversión en defensa no entre a formar parte del déficit de una determinada nación. Se acaba así seguramente una era en Europa, se acaba la era del pacifismo, que fue la base de la creación misma de la Unión Europea. El viejo continente mira ahora al potenciamiento de su capacidad militar, de cara a la posibilidad de que en un futuro, quizás ni tan lejano, tenga que defenderse de una invasión o agresión bélica a uno de sus países miembros. Pero ahora la interrogante que surge es, frente a una agresión por parte de Rusia, ¿cuántos efectivos militares necesita Europa en caso de no contar con el aliado estadounidense? Bueno, se estima que unos 300.000 soldados, aunque el verdadero desafío será coordinar los ejércitos de los 27 países miembros de la Unión Europea. Y vamos a cambiar de tema y nos vamos a la isla más grande del mundo, que hoy renueva los 31 miembros de su parlamento. Estamos hablando de Groenlandia, que adelantó las elecciones para impulsar su proyecto independentista. Esta isla ártica es un territorio autónomo de Dinamarca, y la verdad es que si no fuera por los intereses expansionistas de Donald Trump, estas elecciones no despertarían tanto interés aquí en Europa. Hay que recordar que el presidente estadounidense ha manifestado ya en diversas ocasiones su interés en comprar Groenlandia, así lo ha dicho en estos términos, y de tomar el control de la isla. Pero según un reciente sondeo en Groenlandia, el 85% de los 57.000 habitantes que tiene la isla no quiere ser parte de Estados Unidos, y la mayoría está a favor de la independencia de Dinamarca. Es interesante notar cómo los dichos de Trump han sin duda despertado un sentimiento independentista y de rescate de las propias raíces en los habitantes de esta isla del Ártico. Por lo tanto, durante la campaña electoral, la independencia fue uno de los temas clave. Pero Groenlandia tiene también serios problemas sociales que urge enfrentar. Tiene una tasa de suicidio, una de las más altas del mundo, tiene más abortos que nacimientos y una expectativa de vida para los hombres menor de 70 años. El interés de Estados Unidos se debe a los minerales, tierras raras y recursos naturales que yacen en el subsuelo, y también a las rutas marítimas nuevas y más cortas que se están abriendo debido al derretimiento del hielo ártico. Queremos tener la soberanía de Groenlandia. Somos plenamente conscientes de que no podemos alcanzar la utopía. Necesitamos tener socios en ese sentido. Otro de los temas que tiene a Europa y al mundo entero en vilo es la salud del Papa Francisco. Y desde aquí, desde el Hospital Gemelli, aquí en Roma, donde lleva 26 días hospitalizado por una neumonía bilateral, llegan noticias esperanzadoras que dicen que el pontífice consolida su mejoría y ya no está en peligro inminente. Deberá de todas formas permanecer hospitalizado para continuar con la terapia debido a la complejidad del cuadro clínico, a la complejidad de la infección y porque todavía la neumonía no ha sido superada. Esta mañana informaron desde la Santa Sede que el Papa pasó una noche tranquila y se despertó a eso de las 8 de la mañana. Aún necesita asistencia respiratoria. Por la noche sigue usando una mascarilla de oxígeno de alto flujo. Además, informan desde el hospital que está más activo. De hecho, ayer envió un telegrama al arzobispado de Bahía Blanca, en Argentina, ciudad golpeada por las fuertes inundaciones. Yo desde aquí, desde Roma, me despido y nos vemos la próxima semana y les agradezco por su atención. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Mariana. Y a propósito de lo que has planteado, el rearme europeo ya genera un amargo debate por lo siguiente. Cuando uno dice de dónde saldrán los recursos para ese rearme europeo, esto se traduce en más impuestos para las sociedades europeas. Y aquí ya se está debatiendo por parte de expertos porque hoy el gasto de defensa de todo el conjunto de los europeos, los 27, los 28, más Gran Bretaña, supera el gasto de defensa que tiene Rusia. Por lo tanto, aquí lo que se dice es la racionalización del recurso. Y eso seguramente es lo que va a estar en el debate cuando le tenga que trasladar a los ciudadanos europeos
mayores impuestos para precisamente pagar este nuevo músculo de armamentismo que ya se está levantando en Europa. La doctrina Trump es lo que hoy hemos tocado aquí en El Mundo Hoy. Continúen en Digital PM con Chantal Aguilar después de esta pausa.